primero quería ver, echar una mirada sobre lo que era la estructura básicamente militar de esa época, de 1982. El Reino Unido era una potencia militar de una magnitud muy diferente a la de hoy, ¿no? En 1982 las Fuerzas Armadas Británicas tenían 325.000 efectivos activos y una gran capacidad de movilización expedicionaria. Hoy, 2025, 43 años después, tiene 137.000 efectivos activos, bajaron 200.000, o sea, casi un tercio, con una reducción creciente de personal, de reservistas, de contratistas, lo cual ha generado una reducción de la capacidad de sostener campañas militares prolongadas. Primer punto que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tienen menor profundidad para la rotación y resistencia operativa. Contaban ellos con 7 brigadas de infantería y paracaidistas con experiencia en guerra convencional y una férrea disciplina. La Fuerza Aérea Terrestre, lo que era el ejército, el Army. Hoy han reducido esas estructuras a equipos de combate de brigada. Hay informes que hablan de baja moral, disciplina deteriorada, crisis en retenciones y acosos, ¿no? Se acuerdan que ha habido un montón de denuncias sobre ese tipo, ¿no? Esto reafirma la capacidad de maniobra limitada que decíamos, la necesidad que tienen urgente de restaurar la cohesión, liderazgo y doctrina para sostener operaciones externas. La Fuerza Naval, la Royal Navy, en el 1982 tenía 4 portaaviones operativos. 2 fueron destinados al conflicto en Malvinas. 40 destructores y fragatas, submarinos convencionales y nucleares, capacidad para proyectar y mantener una zona económica de exclusión. Hoy tienen apenas 2, de los cuales solo está operacional el Queen Elizabeth, con F-35B, solo 6 destructores y 13 fragatas, en 13 tipo 23, ¿no? Que son varias, están envejecidas, y de los destructores hay entre 1 y 2 operativos, el resto fuera de servicio. Comparen esto con los 40 que tenían hace 43 años atrás. Además, ellos están con fallas crónicas de propulsión en los tipo 45, que no les permite mantener una presión continua, ¿no? La Fuerza Aérea en su momento tenía aviones Tornado, Harrier, Vulcan, Nimrod. Hoy se limitan a los F-35, con una capacidad reducida y con reducción de bases avanzadas. Si bien hoy tienen, obviamente, mayor tecnología, porque pasaron 43 años, por otro lado, tienen un problema que es un número muy limitado de plataformas y de alas embarcadas como para mantener la presencia aérea en escenarios remotos, ¿no? Antes tenían una gran capacidad de reabastecimiento marítimo, aerotransportada con aviones C-130, buques logísticos dedicados y movilización rápida desde Alemania. Hoy dependen básicamente de las estructuras de la OTAN y de los Estados Unidos, o sea, no tienen capacidad propia, tienen una capacidad anfibia y estratégica muy reducida y cerraron las bases de abastecimiento críticas. Por lo tanto, esto les produjo una pérdida de autosuficiencia y necesitan el apoyo de los aliados para poder sostener una campaña, por ejemplo, en Malvinas. En lo que tiene que ver con la cultura y la disciplina, ellos tenían una disciplina jerárquica post-imperial con una fuerte cohesión de combate. Hoy están relajados, tienen, como decíamos, problemas de abusos, de acosos, tensiones por inclusión social con cuotas raciales, sin contención doctrinal adecuada. La disciplina interna finalmente se ha visto afectada en esta situación,
y han demostrado baja cohesión bajo combate. Es un desafío que tienen para las operaciones prolongadas bajo presión. Todo esto se deduce aparte por la actuación que ellos han tenido en otras guerras y últimamente en Ucrania. En lo que tiene que ver con tecnologías, por supuesto, bueno, en ese momento tenían un sistema basado en comunicaciones analógicas, hoy tienen inteligencia artificial, en eso han avanzado, pero tienen una doctrina consolidada con faltas y con imposibilidad de hacer un despliegue masivo, ¿no? Y tienen falta de integración en capacidades multidominio. En el 82 tenían una flexibilidad táctica y experiencia colonial fuerte y una gran cohesión de operaciones entre las distintas ramas. Hoy les falta un enfoque estratégico claro, tienen reformas doctrinales continuas, confusión de defensa territorial y han perdido básicamente claridad en su rol como potencia global. Tienen una falta de narrativa coherente entre medios, objetivos y amenazas. En el 82 tenían presencia global, bases en Chipre, Ascension, Gibraltar, Hong Kong, Alemania y otras de proyección planetaria efectiva. Hoy solo le quedan algunas bases que comparten con la OTAN y Diego García como activas. Han retirado muchas instalaciones, dado la disminución de la proyección global. Y Malvinas es algo extremadamente lejano, por lo cual es muy costoso para ellos desplazarse. Por eso les preocupaba un poquito el hecho que lo que ellos temían, que con la llegada de un líder populista, como así imaginaban a Alberto Fernández, pudiera producir inconvenientes dado sus restricciones presupuestarias, puesto, bueno, no se llevaron muchas desilusiones porque, bueno, básicamente se hizo entre poco y nada, ¿no? Y tenían una moral firme de combate, tenían una Margaret Thatcher en ese momento que alineó objetivos y medios con un fin, que además de salvarse políticamente ella, era recuperar las Malvinas. En cambio, hoy tienen grandes divisiones internas, tienen muchos problemas de recortes presupuestarios e inclusive debates internos sobre el papel del Reino Unido post-Brexit. Por lo tanto, hoy la voluntad política para sostener un esfuerzo militar prolongado no está tan clara como la que tenían en el 82. Por lo tanto, podríamos decir que en 1982 tenían fuerzas disciplinadas, cohesionadas y entrenarias para escenarios de guerra limitada, con autonomía logística y voluntad política clara. Acuérdense que en esa época enfrentaban a la Unión Soviética. En el 2025, en realidad, si bien tienen una tecnología superior, pero todos han crecido en tecnología, tienen mucho menor volumen de materiales, tienen mucha menor cohesión interna, tienen menor autosuficiencia logístico y tienen muchas tensiones internas sobre el rol del papel militar dentro de su sociedad y dentro del esquema global. Por lo tanto, hoy pueden tener todavía esa proyección hacia Malvinas, pero sería muchísimo más lenta que en el pasado, sería mucho más costosa que en el pasado y mucho más vulnerable a cualquier tipo de ataque. Y esto sin contar que Estados Unidos puede o no apoyar, dado que hoy tiene muchas fricciones con Estados Unidos y no se esperan que tengan la misma cohesión que tuvieron en el 82, ¿no? Otro problema que tienen es con la capacidad industrial y la resiliencia social, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Pasó mucho tiempo y hoy, a diferencia de lo que había en el 82, el Reino Unido tiene una posición muy diferente. En 1982 la industria de defensa británica tenía una base industrial todavía sólida, robusta, autosuficiente, capaz de producir internamente para una amplia gama de equipos militares, buques de guerra, aeronaves, vehículos terrestres, eh, todo lo que colaboró para una rápida movilización y reabastecimiento en el conflicto de Malvinas. Sin embargo,
Bueno, y en esa época también tenían una producción de acero y materiales estratégicos propia, que le permitía la reparación de los equipos bélicos sin necesidad de depender de las importaciones. 2025 encuentra a los británicos en una posición muy distinta a la que estaba en ese momento. Hoy tienen una dependencia casi total de importaciones y empresas extranjeras. La capacidad industrial británica disminuyó, todos lo pueden leer en los medios, tiene una creciente dependencia sobre empresas extranjeras y sobre cadenas de suministros internacionales, ¿no? No solo en el ámbito civil, sino también en el militar. Por ejemplo, se adjudicó ahora a una empresa italiana que se llama Leonardo el mantenimiento de helicópteros Merlin de la Royal Navy por 165 millones de libras. O sea, los británicos hoy, dado a que la globalización se extendió a todos los puntos, dependen para el mantenimiento de sus helicópteros a los servicios de una empresa que es italiana. Esto antes no sucedía así. La producción de acero básicamente ha finalizado. Se anunciaron estos días que la última de las plantas de acero va a ser probablemente cerrada, y de hecho ya esa planta de acero está en manos de una empresa china. O sea, funciona en el Reino Unido nominalmente, pero en realidad es una empresa china la encargada de esa acería, que va a cerrar sus puertas, y el Reino Unido se va a quedar sin producción propia de acero por primera vez, diríamos, en la historia moderna.